Luis Alfredo Garavito, la bestia de Colombia. La historia completa: Génova, Quindío, Colombia. Un pueblo pequeño rodeado de montañas y cafetales. Allí, el 25 de enero de 1957, nació el primero de 7 hijos de una familia humilde, Luis Alfredo Garavito Cubillos. Desde su infancia conoció la violencia. Su padre, autoritario y agresivo, descargaba su frustración a golpes. Su madre, silenciosa, apenas podía protegerlo. Esa infancia, marcada por el miedo y el dolor, sembró en él un vacío profundo. Un niño sin ternura, sin refugio, sin guía. Y como tantos otros buscó escapar. Pero el mundo que lo rodeaba no ofrecía más que indiferencia. Con los años, esa mezcla de sufrimiento y resentimiento se transformó en una máscara. Aprendió a sonreír cuando debía, a aparentar normalidad. Pero dentro de él algo se fracturó. De joven, Garavito parecía un hombre común. Vendedor ambulante, colaborador político, incluso lector de la Biblia. A simple vista nadie imaginaba la oscuridad que lo habitaba. Sin embargo, detrás de cada gesto amable, se escondía un deseo de control, una rabia contenida contra el mundo que lo había lastimado. Buscó refugio en el alcohol y en la religión, intentando redimir su pasado. Pero cada intento de cambiarlo parecía fallar. El monstruo interior crecía en silencio. A finales de los años 80, su comportamiento comenzó a cambiar. Mostraba impulsos agresivos, estallidos repentinos de ira, momentos de aislamiento profundo. Los que lo conocieron decían que podía pasar de la calma a la furia en cuestión de segundos. En la década de 1990, Colombia vivía tiempos convulsos. La violencia política, el narcotráfico y la pobreza llenaban los titulares. Nadie imaginaba que, en medio de ese caos, un solo hombre estaba cometiendo uno de los crímenes más espeluznantes de la historia. Garavito comenzó a recorrer el país disfrazado de distintos personajes. Maestro, mendigo, vendedor, predicador. Cambiaba su aspecto, su nombre, su voz. Tenía la habilidad de camuflarse entre la multitud. Su patrón fue invisible durante años. Nadie sospechaba que detrás de decenas de desapariciones de niños estaba el mismo hombre. Era un depredador con rostro humano. En 1999, un caso cambió el rumbo de la historia. Un niño logró escapar de un intento de secuestro y dio una descripción precisa de su agresor. Esa pista llevó a los investigadores hasta un hombre cansado, con documentos falsos y mirada fría. Su nombre, Luis Alfredo Garavito. La policía comenzó a unir piezas, declaraciones, pruebas, testimonios. Pronto comprendieron que estaban frente a un asesino en serie, uno de los más prolíficos del mundo. Cuando fue interrogado, Garavito admitió su responsabilidad. No lo hizo con remordimiento, sino con una extraña calma, como si hablara de algo inevitable. Los agentes que lo escucharon jamás olvidaron aquel tono. Sin emoción, sin empatía, solo una fría narración de los hechos. Sus confesiones estremecieron al país. Los investigadores calcularon más de 180 víctimas confirmadas. El número real quizá fue mayor. En 2001, la justicia colombiana dictó una condena ejemplar. Más de 1800 años de prisión. Pero la ley imponía un límite máximo de 40. Aún así, la magnitud de la sentencia simbolizaba algo más. Un intento de darle voz a quienes ya no la tenían. Durante su tiempo en prisión, Garavito se mostró tranquilo. Decía haber encontrado a Dios, que había cambiado. Pero los psicólogos que lo evaluaron nunca encontraron señales de verdadero arrepentimiento. Era un hombre que entendía el concepto del mal, pero no el dolor ajeno. Pasó sus últimos años aislado, enfermo, envejecido, escribiendo cartas y leyendo la Biblia. Murió en 2023, en una clínica penitenciaria de Valledupar. Pero su muerte no cerró la historia. En Colombia y en el mundo quedaron las preguntas. ¿Cómo un ser humano llega a transformarse en un símbolo de la crueldad? ¿Es producto del mal o de una infancia sin amor? Los expertos concluyeron que Garavito sufría de múltiples trastornos: antisocial, psicópata, con rasgos narcisistas y una mente moldeada por años de abuso y abandono. Sin embargo, entenderlo no significa justificarlo. Hoy su nombre se estudia no para glorificar el horror, sino para prevenirlo, para comprender que la violencia no surge de la nada. Se cultiva en los silencios, en los hogares rotos, en los traumas no atendidos. Mientras repaso sus archivos, pienso en la delgada línea que separa la víctima del verdugo.
en cómo un niño maltratado se convirtió en el enemigo de la infancia. Y me doy cuenta de algo. Entender el mal no lo hace menos terrible, pero sí nos enseña a reconocerlo antes de que vuelva a crecer en otro corazón roto. Luis Alfredo Garavito murió, pero su historia nos recuerda que el verdadero enemigo no siempre se esconde en las sombras. A veces, se forma en el silencio del dolor que nadie quiso escuchar. Explora el próximo misterio. Suscríbete, comenta y sigue explorando con Curiosity Zona.